Hola Daniel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Parece que Daniel, ¿tú es primera vez que estás en el grupo con nosotros? Es segunda vez, solo que la otra vez entré Ah, un estuviste poquito en la, perdido, porque ya fue estuviste al en el final final. casi. Fue el final, sí, Sí. tienes razón. Sí, ya me acordé. Em, Nadie más que esté por primera vez, ¿cierto? Me parece que todo. Elías, ¿tú estuviste en la clase anterior? ¿Las anteriores clases? Sí he estado en una de las clases, hermana, pero me he perdido creo que las últimas dos. Ah, ya. Sí, Ya porque los quise creo que te saludar vi, la, te vi la, alguna la vez. primera vez que vine, pero no me había dado cuenta que tenía mi micrófono en mute, así que Ah, ok. ya se me pasó el saludo. Bueno. Bien, hoy día vamos a hablar un poco acerca de la teología, va a ser una introducción bien básica. Mi idea es hacer estas tres clases para conversar un poco qué es la teología, dónde proviene, cómo la podemos hacer pertinente en nuestro entorno, en nuestro entorno de iglesia, ¿cierto? Porque a veces como que la teología se ve un poco lejana. Hola Michael, bienvenido. Se ve un poco como la teología a veces se ve un poco distante a la realidad de nuestra congregación, porque como que a veces la subimos demasiado de categoría pensando en que la teología puede ser solo como para gente más estudiosa, más erudito, profesores, doctores, catedráticos, pero la teología puede ser muy cercana al creyente dependiendo el enfoque que nosotros le demos. Ahí llegó Gerald. Hola Geraldine, te estaba esperando a ti. Bienvenida. Así que, Ay, era. Perdón, andaba corriendo, pero ya llegué, ya aquí estoy. bien, qué bueno. Gracias. Bien. Como les decía, muchas veces vemos la teología como un poco lejana, distante. Muchas congregaciones prácticamente no se enseñan nada de teología, aunque realmente desde que empezamos a leer la Biblia y a hacer nuestra interpretación, así sea una interpretación bien literal, porque el primer acercamiento al texto siempre va a ser literal, igual ya estamos haciendo un poco de teología. Pero es bueno también sistematizarlo un poco, em, comprender un poco los parámetros de la teología, en qué consiste, qué es, por qué hacemos o por qué se ha hecho históricamente teología de la forma en que se hace. Y esa es mi idea de compartir con ustedes un poco esto. Yo sé que varios de ustedes conocen un poco más que otros, incluso algunos pueden que sepan más que yo. Entonces ahí vamos a ir compartiendo y conversando entre todos. La idea es ir aprendiendo unos de otros. Así que cualquier comentario, acotación, corrección, lo que quieran hacer, siéntanse en libertad de hacerlo, ¿ya? Cualquier comentario que quieran. Y que cualquier. Ani, bienvenido, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí de camino a casa. Ah, ya, entonces ahí nos va escuchando nuestro amigo. Gabriel, no vamos a descargar ningún libro por ahora, ya, porque estos tres sábados vamos, bueno, igual yo les voy a entregar algún material, lo voy a compartir allá en el grupo, pero no vamos a leer ningún libro en particular durante estos tres sábados, pero después vamos a elegir un libro, ya, para que continuamos, ahí vamos a votar entre todos a ver si seguimos, si estudiamos un poco más de historia. Mi idea era originalmente llegar hasta Nicea, pero ahí lo podemos votar. Eh, Algunos me hablaron de estudiar un poco de patrística, que igual es un poco más complejo, pero igual lo podríamos hacer. También me hablaron de estudiar un poco algo de dogmática, que puede ser cristología, teología propia, amartiología. Ahí podemos ver más o menos en qué línea podemos seguir y ahí sí podemos elegir un libro. ¿Ya? Ahí hay varios temas, así que escriban en el grupo cuando quieran y me dicen qué les gustaría a ustedes también para incluirlo ahí cuando votemos. Hola Ángelo, bienvenido. Pensé que iba a haber menos gente y están llegando más que tarde, así que bueno. Bien, vamos a comenzar entonces. Ahora yo creo que ya somos bastantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación?
¿No? ¿No? Bien. Todo bien, ok. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes entonces. Tengo dos presentaciones para que veamos, no son muy largas, así que vamos a estar bien. Vamos a hablar un poquito antes de comenzar sobre quiénes son los estudiantes de teología, ¿no? Vamos a ver una exploración de los diferentes perfiles y motivaciones de este mini taller que vamos a realizar. ¿Ya? Existen ciertos tipos de estudiantes frente a la teología, sus motivaciones y los desafíos que enfrentan. ¿Ya? Como ustedes experimentan en sus propias congregaciones, existen diferentes tipos de hermanos. A algunos les interesa tener más conocimiento y otros se conforman con lo que se enseña el día domingo, la escuela dominical o los cultos de estudio. Y otros también no les interesa nada, les interesa ir a cantar, ¿cierto? Sienten que ya la experiencia más carismática o esa experiencia como más mística es suficiente. Y, y se conforman con eso. Todos venimos de diferentes tipos de congregaciones, tenemos distintas experiencias, pero más o menos nos encontramos con este tipo de creyentes. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de estudiantes que hay. Aquí yo puse algunos ejemplos. Esta se llama Priscila. Priscila práctica. Está llegando gente, así que voy a ver quién llegó. Hola Miguel, bienvenido. Ya comenzamos. Ya, tenemos aquí a Priscila entonces. Priscila es escéptica sobre el valor práctico de la teología. ¿Ya? Busca aplicaciones concretas en su vida diaria, enfrentando desafíos al querer ver cómo este estudio se relaciona con problemas reales como la toma de decisiones y la relación. ¿Ya? Tal vez algunos de ustedes son un poco así, pensando en que la teología realmente, ¿para qué me va a servir? O sea, ¿qué saco yo con conocer todos los detalles de la kenosis o de la unión hipostática y de que si María es la Teotocos o no? ¿Para qué me sirve esto en la vida práctica? ¿Me servirá? Es un desafío realmente querer aprender esto, ¿ya? Y se podrá relacionar este conocimiento teológico con la vida real, digamos, con la toma de decisiones, incluso con mis relaciones interpersonales, en la iglesia, en mi grupo familiar, con mis vecinos, incluso en mi vida eh, misionera o evangelizadora. Algunos de ustedes pueden tener esa duda, ¿no? Susana es sencilla, Susana se siente intimidada por el lenguaje técnico de la teología. Y esto es súper común. Yo he conocido a muchos hermanos que les intimida bastante eso de que, de pronto, sobre todo cuando ven los en vivo de los hermanos que comentan ahí con Pacheco, por ejemplo, que de repente se mete como a hablar en terminología como mucho más, conceptos mucho más teológicos o como de este tipo. A veces se usa mucho el griego, el latín, o algunas se meten en Néstor también, por ejemplo, él usa también un lenguaje un poco más técnico y para muchos hermanos como que los asusta un poco en el sentido de que si ellos van a ser capaces de entender estos conceptos que parecieran complejos, ¿ya? Entonces la motivación puede ser para algunos aprender, pero tienen este miedo al fracaso que les causa esta inseguridad. Necesitan un enfoque pedagógico claro que les ofrezca ejemplos cotidianos y constante apoyo. ¿Ya? Si ustedes quisieran replicar lo que estamos aprendiendo ahora en sus congregaciones, tienen que considerar siempre eso y siempre apoyar a las personas que están ahí tratando de aprender. Disculpen que salga, pero como guate que pagaron. Hola Gabriel, bienvenido. Para tener también aquí moderador. ¿Ya? Así que esta es otra de las preocupaciones que pueden tener algunas personas en relación a la teología. Cómo enfrentarla, si la puedo aprender o no, si seré capaz. Parece tan difícil y me ocupará tanto tiempo, tengo tantas responsabilidades, tengo tanto que hacer, tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer en mi casa. ¿Podré aprenderlo? Otra motivación, ¿cierto? Gente me está llegando. Hola hermana Glenda, bienvenida. Tengo aquí también a Nicolás Sabelo Todo. Ay, aquí están varios de ustedes. No voy a decir que no. Esto ya está yo aquí. Nicolás él sabe todo. Nicolás cree tener un dominio total de los temas teológicos. Asiste al curso por la motivación de validar su conocimiento y destacar sus opiniones.
enfrenta el desafío de aprender humildad y apertura a nuevas perspectivas, evitando monopolizar discusiones. Yo diría que estos personajes así no son tan comunes, ¿eh? Son como siempre hay uno o dos en los grupos y tiene mucho que ver con estas perspectivas más fundamentalistas de la teología o de la visión bíblica. Es como, no, esto es así y así tiene que ser. Y les cuesta mucho hacer este cambio de reflexión o abrirse un poco a nuevas perspectivas en el pensamiento teológico, sobre todo cuando se habla de temas relacionados con la filosofía o el aplicar nuevas ciencias, como que les cuesta mucho porque son personas muy dogmáticas, ¿ya? Piensan que esto es así, tiene que ser así. Y ustedes se han fijado seguramente cuando se plantean ciertas discusiones que son difíciles de sacarlos de ciertos paradigmas, ya, esto es así y así tiene que ser y voy a creer así hasta que me muera. Y es cierto que hay cosas que son inamovibles en la fe cristiana, pero hay otras en las cuales sí podemos reflexionar, incluso ser un poco más flexibles. Así que esto también es un desafío, ¿ya? Y aquí tenemos por otro lado a Fernando el fundamentalista, que era un poco parecido al anterior. Fernando se considera un guardián de la ortodoxia teológica, defendiendo con rigidez sus creencias tradicionales. Su motivación es proteger lo que considera la verdad absoluta. Debe aprender a distinguir entre doctrinas esenciales y no esenciales y practicar la tolerancia teológica. Yo creo que esto a todos nos ha costado un poquito. Quisiera que conversáramos un poquito de esto, todos. ¿Alguien le gustaría conversar de esto? Si se han enfrentado alguna vez con personas así, o ustedes mismos se sienten como que están con alguno de estos temores o alguna de estas características. Sí, les cedo la palabra. Hermano Ángelo dice, fui ese hasta que un profesor de física de la universidad, que es modalista, me dejó en jaque, y aunque sabía que estaba mal, no supe qué responder. Claro, claro, eso pasa también. Pasa que de repente uno está en otro ámbito y te confrontan tu fe y uno dice, oye, pero ¿qué le digo? Gabriel, ¿sí? Yo soy Nicolás. Ah, no, pero eh, fuera de chiste, aunque tengo un conocimiento quizás básico, pero siempre estoy dispuesto como a corregirme si es que estoy mal. O sea, yo no soy tan así, tan rígido, siempre y cuando, obviamente, no afecte a la ortodoxia cristiana, ¿no? Pero sé que hay ciertos temas que obviamente se podría tratar mejor o yo estoy abierto a una perspectiva más amplia para obviamente Claro. mejorar más, ¿no? Uno Obviamente. suele decir eso, ¿eh? Uno dice, no, estoy abierto a la reflexión o a ver otras perspectivas siempre que no toque la ortodoxia cristiana, pero ¿conocemos bien la ortodoxia cristiana realmente? Porque a veces es algo que uno dice, pero a veces en la práctica como que tiene cosas que cree que son ortodoxas y de repente no lo son. Entonces hay que también estudiar bien la ortodoxia cristiana, ¿cierto? ¿Qué me levantó? ¿Ángelo? ¿Sí? Diga, hermano. Hola, ¿se me oye? Sí, se escucha bien. Yo lo quería compartir. Yo tengo desde los 6 años dentro de lo que es el cristianismo. Y muchas veces por tener tanto tiempo dentro de algo uno piensa que sabe. Y nadie niega Claro, que la experiencia la tienes. Incluso puedes participar de eventos o cosas, de ministerios dentro de la iglesia. Pero una cosa es tener la experiencia y otra cosa es tener una fe fundamentada en conocimiento. claro. Y de aquí a, yo qué sé, unos 5 años atrás más o menos empecé a, sabes que tengo que estudiar porque aunque yo sé y mi padre siempre ha inculcado en el hecho del estudio de la Biblia, debo reconocer que hay muchas cosas que tampoco sé. Y justamente me dio un golpe de realidad cuando un amigo me pasó un video, un en vivo justamente de Pacheco y fue como ¡pum! Me fui cacheteado del en vivo y entonces dije, ¿sabes qué? No voy a hablar más porque tengo que aprender. Claro, sí, a uno le suele pasar eso. De pronto uno cree que está, no, yo me lo sé todo esto, y de pronto sucede algo y dice, no, esto no lo sé, no lo manejo, tengo que parar un poco y concentrarme en estudiar un poco más. Con Yera conversábamos el otro día y claro, hablábamos mucho de esto, de que uno vive muchas veces la experiencia como carismática, la fe, ¿no? La experiencia con el Señor, la oración, el trabajo evangelístico, pero le falta conocimiento. Y por eso es importante también detenerse y tener cuidado también con eso. Hermana Glenda, ¿sí? Tiene la palabra. Hermana Glenda, no la escuchamos.
Bueno, ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, sí, yo creo que les comenté que yo llegué a los pies de Cristo estando en Bogotá en el año 2019. Y desde que yo empecé a leer la palabra de Dios, pues siempre tuve curiosidad por otros temas, como la teología, la escatología, la hermenéutica, todas esas cosas que uno había escuchado antes. Pero entonces cuando uno de repente le preguntaba a los diferentes pastores, ¿no? Yo quiero saber sobre esto, yo quiero saber sobre lo otro. Entonces siempre le decían a uno, no se me adelante, pero tampoco se me atrase, ¿no? No, todavía no es tiempo, tiene que esperar, pero yo me puse entonces a estudiar sola y lo poco que sé pues ha sido empíricamente, ¿no? Porque en las iglesias en las que he estado realmente he tenido poca enseñanza. Yo no sé por qué hay tanto hermetismo para enseñar teología. No es que uno quiera ser un doctor en teología, pero para mí es importante que nos enseñen, es importante que nosotros sepamos de dónde todo esto, o sea, porque es una ciencia, pero necesitamos aprender a desarrollarla para poder tener un mejor conocimiento sobre, sobre las escrituras en la medida que vamos conociendo. Sí, Entonces así yo es, no hermana. sé de verdad por qué ese cierre tan hermético que tienen muchos pastores de no querer enseñarnos Sí, es como a sobre veces estos temas. a veces como un celo pastoral un poco mal comprendido, ¿no? Como que piensan que por el hecho de que algún hermano se sienta más preparado que ellos, pueden quitarle autoridad, puede ser algo así, cuando no Pero es que debiera ser entonces así, ese es un tener un hermano comportamiento, mejor, tener un hermano mejor preparado en la congregación debiera ese ser es un mucho mejor para el comportamiento pastor. como el de la Iglesia Católica de toda la vida, Sí, que ellos lamentablemente, sí. nunca han querido, sí, entonces pues no debería ser, pienso yo. Y digo como el hermano que acaba de hablar, vio un video de nuestro Papa Pacheco y a partir de ahí empieza uno, wow, y esto, y de dónde, y entonces te abre ese apetito aún más a querer saber más y aprender más, porque sí, todo eso que se dice, pues hay que escudriñarlo en las escrituras, ¿no? Sí, así es. Pero entonces, cuando yo oigo a Pacheco hablar, porque él es un hombre muy preparado, ¿no? Y esa cantidad de libros que él lee, bueno, imagínense, de Claro. verdad que es increíble Claro, tal y vez no todos podemos llegar a me ese encanta nivel, esto. pero podemos estudiar Sí, también. sí, me encanta esta clase que vamos a tener a partir de ahora de teología, hermana Kat, de verdad que va a ser maravilloso. Qué bueno, hermana. Gracias al Señor. Israel, tienes la palabra y después Mateo. Hola, buenas noches, hermano. Qué bueno poder compartir de nuevo con usted. Al comienzo de la clase no escuchaba nada, pero ya arreglé el problema. No, yo quería decir que, bueno, no sé si está contemplado dentro de los perfiles que viste, pero eh, me parece que por ahí quizás falta el perfil del que no tiene idea, pero la pelea hasta el final, porque el pastor lo Discutiendo, dices dijo. tú. Ajá, porque el pastor lo dijo y el enlace se lo confirmó. Sí. Eh, sí, como que yo me encuentro mucho con ese tipo de personas, gente que en realidad no sabe, no tiene idea, pero el pastor se lo dijo y lo van a defender hasta el final. Sí, es que sí, uno a veces puede confiar demasiado en el pastor y no lo cuestiona. Pero de hecho uno de los principios de la reforma protestante que nosotros deberíamos tener siempre presente es la libertad de conciencia y el libre examen, ¿no? Así que debiéramos llevar todo a la escritura, pero sí sucede mucho eso que dice Israel. Mateo, te doy la palabra. Hola, hola hermanos, ¿cómo están? No sé si es que se me escucha, sí, espero que se me escuche. Sí, te escuchas bien. Sí. Gracias. Sí, creo que ese es un problema, creo que tenemos en todas las congregaciones de esta brecha, ¿no? Pero gracias al Señor he podido de alguna u otra manera ver las intenciones de cada hermano
y bueno, lo digo en mi iglesia, obviamente no he ido a todas las iglesias Claro. habidas y por haber de mi ciudad, ¿no? Pero según yo, lo que yo conozco, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, ay, no, porque mi pastor no me explicó esto, no sabía esto. Y, y yo creo que tal vez tuve un celo un poco medio malo, no les voy a negar, porque yo cuando escuché el de Pacheco sobre todo esto de la brecha generacional, yo cuando empecé a tener acercamiento a la teología, yo era así mismo, ¿qué es el calvinismo? ¿Qué es la confesión? ¿Qué es confesión? Entonces, yo me acuerdo, sinceramente, así les digo, hermanos, que mi pastor es, wow, es increíble. Es, eh, es una de las personas que, digamos, que ustedes sí se dejarían pastorear. Es increíble. Me invitó a su casa y yo así me acuerdo que le dije, oiga, pastor, ¿qué es el calvinismo? ¿Somos calvinistas? Y yo así, el pastor me quedó viendo, sí, pero obviamente yo entendí de que cuando yo empecé a buscar más y más y más y más, em, yo veía que mi pastor no podía responder algunas preguntas. Claro. Em, y algunas veces no me he puesto a favor ni en contra de mi amado pastor, porque es increíble el grado de humildad de otra vez. Y yo bueno, no tengo tanto conocimiento, pero gracias a Pacheco, gracias a los hermanos de la Alianza, he podido enriquecerme intelectualmente y quieran o no, hermanos, pasamos por a veces ese celo que se vuelve un poco hasta malicioso. Me acuerdo de que Sí. el conocimiento dejó de volverse conocimiento a volverse a querer pisar a los hermanos. Claro, en arrogancia, Y, ¿no? exacto. Y, y eso me golpeó muchísimo cuando yo me fui a la iglesia y le encontré a mi pastor limpiando los baños. Mm. Eso fue como boom, un golpe muy fuerte. Y a mi pastor le gusta leer, él tiene full conocimientos, él tiene full conocimiento de la palabra. Y creo que mi hermano es digamos, como dijo Pacheco, que es el problema de la brecha generacional. Recordemos que nuestros pastores anteriormente no tenían la disposición que tenemos ahora. Claro. No Era tienen más los mismos. limitado todo, pues, más limitado el... Exacto, tenías que ir a una librería, si es posible, si es que de repente tu iglesia contaba con una biblioteca privada, podían los pastores ir ahí, pero como mi pastor, y es increíble, mis hermanos, y es que ahí les digo muchísimo porque a veces es uno mismo también de que, ay, es que el pastor no predica como yo quiero, Mm. pero tal vez ese pastor está haciendo un esfuerzo increíble por escudriñar la palabra y sobre todo, ese pastor se debe a su familia. Y yo muchas veces le digo a mis hermanos, hermanos, a veces queremos escuchar lo que el pastor quiere saber de lo que nosotros queremos saber, pero no es lo que a veces el Señor quiere. Y siempre he visto estos dos paradigmas, ¿no? A veces están los hermanos que tienen digamos, una muy buena intención, pero con una gran ignorancia. Pero vuelta vemos también a hermanos que tienen mucho conocimiento, sin embargo, no van ni predican. O sea, no se acercan a alguien a predicar el evangelio. O sea, bueno, lo he visto de todo, ¿no? Y Sí, ahí hay claro, diferentes. es que a veces Sí, es difícil lograr el equilibrio po, entre exacto. la orto Es, y la praxis. Ortopraxis siempre es lo que hay que tener, o sea, el es- conocimiento y la práctica, la experiencia. sí, sí, mis hermanos, y créanme, y bueno, si es que alguien quiere un consejillo ahí, de que, por ejemplo, si es un pastor que no es un boomer, como dice Pacheco, el pastor siempre va a querer, digamos, descubrir. El pastor siempre le gusta descubrir. Y yo me acuerdo de que yo siempre le compro libros. Otra vez le compré un libro de un comentario de Matthew Henry que él no tenía, un comentario, no sé, de algo. Y poco así, poco a poco se va alimentando hasta él también. Claro. Entonces, digamos, es como ahí No, pero bonita tu incentivar. experiencia en tu congregación, con tu pastor. Ojalá todos fueran así, ¿no? Además que siempre tenemos que pensar que Jesús elevó el rol de siervo por sobre cualquier otro, por sobre el de predicador, por sobre el de apóstol, incluso siervo. Fue tanto el que Jesús elevó el rol de siervo que lo tomó para sí mismo, ¿no? Siendo Dios como siervo. Entonces, nosotros, por mucho conocimiento teológico que logremos tener siempre esta visión, esta mirada desde Cristo, que es ser siervo siempre. Y un pastor es eso, pues, es un siervo, más siervo que los demás, porque está a cargo de una congregación, tiene mucho más a que servir. Entonces, sí, gracias Mateo. Bonito tu reflexión. Gabriel, Misael y la hermana Glenda. ¿Ya? Sean un poquito más breves para que alcancemos a verlo, porque ya nos queda media hora. Gabriel, adelante.
Quiero decir algo corto. Sí. Pues yo lo que quizás estoy aprendiendo más que en este tiempo y me arroja una reflexión es quizás ser más humilde, ¿no? Yo me acuerdo ver a mis, bueno, cuando yo veo changarro y esto, yo veo sinceramente como que a mí me cae un balazo de agua fría de, de humildad, ¿no? Y yo creo que algo que quizás también yo puedo aprender de esto es, em, si yo tengo todo este conocimiento es para básicamente servir a los demás Amén. y poder ayudar un poco en muchos temas que quizás ellos no entienden y no comprenden, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es necesario aprender eso. Muy bien. Nada más. Gracias, Gabriel. ¿Misa? Sí, nada más algo breve también. Creo que muchos de nosotros venimos de un contexto de iglesia donde era el pastor como el que tiene que saberlo o el que tiene que saber más. ¿Me explico? O sea, Sí. y en cierta forma sí tiene que tener mucho conocimiento, pero ese pastor tiene que empapar a su iglesia de ese conocimiento. Entonces, en mi experiencia, creo que en la experiencia de muchos, cuando son curiosos, así como yo, al intentar hacer preguntas al pastor y que no puede responder, se ve incluso la falta de humildad a veces de muchos pastores y te dicen, no sé, por ejemplo, respuestas que me han dado como, pide la ayuda del Espíritu Santo, Él te va a revelar y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, creo que es responsabilidad de cada creyente el, el interesarse, ¿no? Por la teología. Creo que es demasiado importante para eso. Sí, así es. Y sí, además que yo pienso que hay que cambiar un poco esa visión que uno tenía antes del pastor, que es un poco con la misma visión del maestro, ¿no? De que es como bueno, yo lo veo mucho desde mi profesión, porque el ser profesor antes era mucho, que es un poco como el ser pastor, el ser maestro, mucho el que facilitaba la información, ser un facilitador de la información, el que te la entregaba, que te la daba, que te la exponía, pero hoy no es así, porque la información está en todas partes y cualquiera la puede adquirir. Lo que más Claro. bien debiese ser un maestro o un pastor, debiese ser más bien un tipo de mediador, ¿no? El enseñarte y guiarte más que nada a discriminar la información relevante de la que no lo es. Eso es lo que debiera hacer el pastor, pero el pastor debería estar mucho más preparado para decirte, oye, está bien todo lo que sabes, pero esto es así. Por ejemplo, cuando muchos jóvenes se pueden estudiar mucha teología liberal o muchas ciencias bíblicas, el pastor está bien, o sea, puede que sepa incluso más de historia que el pastor, pero el pastor tiene que mediar este conocimiento. Y yo pienso que eso es lo que nos falta a veces un poquito en la iglesia, entender que estamos en otros tiempos y ver la información desde otra perspectiva, que ahora, como lo que le pasaba en el live que hablaba la otra vez este hermano que era de escatología, ¿cierto? Hola, hola Arlington, y que decía muchas cosas que es fácil comprobar que es falso. Entonces, lo mismo, ya digamos, ya no se puede mentir en relación a la información, porque está en todas partes. Hola, Bueno, muchas Glenda, gracias. le doy los últimos segunditos antes de pasar al... ¿Quería usted decir algo? Sí, hermana, que por lo menos yo no sabía que habían tantas denominaciones. De eso me vengo a enterar cuando yo entro al grupo de NDK. Yo Ya. siempre he ido a iglesias bautistas y sabía de los pentecostales, ¿no? Y algo había Claro. oído de la prosperidad, pero cuando llegué a NDK ha sido un mar de denominaciones. Sí, son muchas denominaciones, pero casi todos tenemos, no hay más de 6, diría yo, 6, 7 líneas, pero de nombres y de grupos denominacionales sí hay muchísimos, muchos, muchos. Me saludé a Marco, que también llegó recién. Ahora Marco se escribió, dice, debemos ser imitadores de Cristo y asimismo los más jóvenes serán esos ejemplos. Y si el pastor entiende y atiende, el pueblo comprende. Pero el pastor también necesita ayuda porque también es oveja. No es sencillo el pastorado, seguro que no. A veces la ignorancia sobre un tema es porque a veces el pastor no está al tanto de las nuevas formas de adquirir información. Exacto, Marco, muy bien. Muchas gracias. Saludos para ti también, hermano. Bien, vamos a seguir. Está buena la conversación, ¿eh?
que me parece un tema más de conversa. ¿Ya? Vimos entonces más o menos los tipos de... Se me olvidó compartir pantalla. Estábamos viendo los tipos de estudiantes, ¿cierto? Así que ahí está. Y vamos, aquí lo sabe todo, el fundamentalista. Vamos a ver ahora una pequeña definición de teología. ¿Ya? Definición de teología. La teología se puede definir como el estudio sistemático de la naturaleza de lo divino. ¿Ya? A lo largo de la historia, pensadores como Agustín, Rairi han ofrecido definiciones que la entrelazan con la vida cotidiana y la reflexión crítica, enfatizando que comprender a Dios implica no solo fe, sino también capacidad de análisis y diálogo. Dios se ha revelado al hombre a través de diferentes medios, pero principalmente, ¿cierto?, a través de la Escritura. Primero a través de Jesucristo, por supuesto, a través de su creación, no Jesucristo como la revelación especial, pero la Escritura es la forma en que Dios ha querido perpetuar esta revelación. A través de la Escritura es como Dios se ha ido revelando al hombre y manteniendo esta línea de revelación a través de material escrito. Por lo tanto, esto ya requiere cierto enfoque también racional y de análisis y de diálogo. La experiencia cristiana no es solamente sobrenatural, aunque lo es, también es racional. Y esta racionalidad la vemos reflejado tanto en la escritura misma como entregada, escrita, y también como esta revelación que requiere el análisis, sobre todo para nosotros que estamos en un periodo lejano a sus primeros destinatarios. Por lo tanto, para nosotros como creyentes hoy del siglo XXI, requiere una comprensión racional mucho más profunda que quizás fue para la primera audiencia de la escritura, por ejemplo, para los seguidores de Jesús, para las primeras comunidades cristianas. Para ellos el mensaje era mucho más pertinente porque sabían de lo que estaban hablando sus escritores. Sabían exactamente a qué se refería Jesús cuando hablaba de sus parábolas, las enseñanzas paulinas, por ejemplo, cuando hablaba de los soldados, de seguir la buena batalla, etcétera. La imagen del soldado la tenían ahí mismo. Para nosotros requerimos un poco más de reflexión cuando nos relacionamos con la escritura. Por eso que hacer eisegesis, que es decir, una mala interpretación de la Biblia, es fácil cometer ese error, producto de que no reflexionamos bien la palabra y no la hacemos pertinente racionalmente. ¿Ya? Definiciones clásicas de teología. A través de la historia, diferentes pensadores han ofrecido sus propias definiciones de teología, como San Agustín, que la describe como la razón o discurso acerca de la divinidad, o sea, acerca de Dios. Santo Tomás de Aquino la presenta como la ciencia que trata de Dios y de todas las cosas en relación a Él. ¿Ya? Es decir, todo lo que gira en torno a Dios y de Él mismo, que es una ciencia. Karl Barth, que podríamos decir que es el teólogo más sobresaliente del siglo XX, la define como la reflexión crítica de la Iglesia sobre su fe y su mensaje. Yo diría que esta es la postura que tiene la Iglesia hoy, con excepción de algunas posturas más tradicionalistas de iglesias más confesionales, como la presbiteriana, algunas bautistas particulares, pero en general el hacer teología hoy tiene más que ver con esta definición, la reflexión crítica de la Iglesia sobre su fe y su mensaje. Los tiempos actuales son tan cambiantes que requerimos siempre, en relación a la teología, estar haciendo la reflexión crítica. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de la reflexión crítica? La crítica tiene mucho que ver con poner todo en duda. Ahora, no se refiere a poner en duda todo lo relacionado con los milagros de Cristo, con la resurrección, no en ese sentido, pero sí en el sentido de las interpretaciones. ¿Ya? Toda la interpretación, ya sea que hayamos adquirido por tradición, como muchas de las que adquirimos en nuestra congregación, requieren esta reflexión crítica. Llevar esta reflexión al pensamiento, ¿es así? ¿La escritura está diciendo esto? ¿Es realmente lo que el autor está queriendo decir? Cuando Jesús dice, por ejemplo, si uno te golpea en la cara, ponle la otra mejilla, la interpretación clásica es que hay que dejar que te golpeen y si te vuelven a golpear, déjalo nomás. Si te golpean una vez, que te ofrécete para que te peguen de nuevo. ¿Realmente Jesús está diciendo eso? ¿O Jesús está proponiendo más bien una resistencia pacífica al golpe? ¿Qué significaba dar un golpe en la mejilla?
Tal vez Jesús no está diciendo que hay que dejar que uno le peguen. Tal vez Jesús está diciendo ahí realmente que lo que uno debe hacer es ponerse en igualdad de condiciones frente al otro. En el fondo, que no te vean como menos, sino resistirte, pero pacíficamente. Y si te va a golpear, que le cueste golpearte, porque tú estás ahí resistiendo. Entonces, es un análisis que uno puede ir haciendo a medida que va estudiando, y es lo que pretende la teología que estamos haciendo en nuestros días. Tipos de teología. Existen varios tipos de teólogos que abordan la materia desde perspectivas distintas. Ya tenemos el teólogo de tabloide, que basa su estudio en rumores y sensaciones. Ya esto es como lo más típico que vemos en iglesias demasiado carismáticas o de corte neopentecostal y de la prosperidad, donde todo se basa así en como que me dijeron, y tratan siempre de buscar como lo sensacionalista utilizando la escritura. ¿Ya? A lo mejor es muy, muy grande llamar los teólogos, pero sí es un tipo de teología, que es porque se usa el texto bíblico para hacer esto. Por eso que se basa en rumores y en sensaciones. O sea, yo siento que el texto me está diciendo esto. Yo siento que el Espíritu Santo me ha dicho esto a través de este hermano, y aunque la Biblia no lo diga, aunque la Biblia ni siquiera está hablando de eso, es como lo que se usó o se usa, no sé si todavía se usará, pero yo lo vi por mucho tiempo cuando era más adolescente, que usaba mucho como abrir la Biblia y donde te caía era lo que Dios quería decirte ese día. ¿Ya? Eso es mucho del rumor o de la sensación. Dios me está diciendo esto, y no es hacer teología ni tomarse la palabra de Dios en serio. ¿Ya? Tenemos el teólogo popular, aborda la teología de manera dogmática sin reflexión crítica. ¿Ya? Esto también es bastante común, es no ver la condición, el entorno ni la situación de la persona, sino simplemente ir al dogma mismo, ya sea para condenar o para imponer, ¿ya? Su propia y particular interpretación. Ahora la dogmática es importante, después vamos a hablar un poco de qué es la dogmática, pero aquí está usado el término dogmática inflexible, ¿ya? Como inflexible. Ese teólogo que es como popular, el hermano ese duro de la iglesia, que a lo mejor ustedes lo han conocido, generalmente un hermano mayor, con muchos años ya de experiencia y a lo mejor con buena intención, pero que es así. Como no, la Biblia dice así y así, así nomás tiene que ser. Nosotros tenemos al Tata en el grupo, ¿cierto? Y él es como un poco así, pero con muy buena intención. El hermano es un muy buen hermano, pero a veces se toma así esta inflexibilidad. El teólogo laico, que podríamos ser algunos de nosotros, o el ministerial, ¿cierto? Que toma algún cargo en la iglesia, es por lo general este tipo de teólogo, la más laico, que sería un poco como nosotros, que tratamos de investigar un poco solos, somos un poco autodidactas, hemos tenido a lo mejor algunos estudios un poco guiados por alguien, por otro maestro, o tenemos un ministerio especial en la iglesia. Este tipo de teólogo tiende a adoptar un enfoque más reflexivo y más crítico, porque está abierto a más perspectivas, escucha más predicadores, lee más teología, y yo diría que nosotros como teólogos laicos deberíamos tomar siempre este enfoque más reflexivo y más crítico. Y por otro lado, ya tenemos al teólogo profesional, ¿cierto? El académico, que se especializa en áreas específicas, aunque a veces se desconecta un poco de la práctica. Es como lo que siempre le critican al académico, que sabe mucho, conoce mucho, pero se desconecta de su congregación, se desconecta de su comunidad y del trabajo práctico. Pero más o menos estos son los tipos de teólogos que tenemos. ¿Ya? En la práctica diaria, la teología no se limita al ámbito académico, sino que influye en la vida cotidiana de las personas, afectando decisiones como compartir el evangelio y qué compartir, porque saben, pasa mucho esto de que yo estoy dispuesta a evangelizar y quiero llevar a Cristo a todos, pero resulta que me voy a encontrar con diferentes tipos de personas que tienen distintos conocimientos. Entonces, aun cuando yo tenga claro el mensaje de la cruz, pueden surgir preguntas en estas personas que yo estoy evangelizando, y si yo no sé, yo no he estudiado, no sabré responderla, como decía recién el hermano, que él se enfrentó con un unicitario, seguro de que el unicitario estaba mal, pero no sabía exactamente cómo responderle porque nos faltó un poco más de preparación en ese sentido. Así que saber teología tiene directa relación con cómo comparte el Evangelio. Votar o educar a los hijos, por ejemplo, para votar, ahora que está tan en boga todo esto de las ideologías de género, de todo esto, ¿cómo votar? ¿Necesito conocimiento teológico para esto? ¿Qué principios bíblicos debiese aplicar? También tiene relación. Y sobre todo los que son papás, cómo educar a los hijos. La teología es importante en hombres y en mujeres, en padres y madres. Es muy importante, aunque las mujeres a lo mejor nosotros hemos sido un poco relegadas al estudio teológico.
que una madre sepa teología es indispensable para la crianza de sus hijos, o sea, cómo ir respondiendo sobre todo a los desafíos de este tiempo, y en los padres aún más como cabeza y sacerdote de la casa. Esta integración de fe y práctica se fundamenta en la idea de que la teología tiene implicaciones tangibles en la vida de los creyentes, y es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, cómo voy a usar mi conocimiento. ¿Ya? Algunas perspectivas modernas. En la actualidad, la teología se enfrenta a retos y oportunidades en un mundo en constante cambio. ¿Ya? Se han desarrollado nuevas corrientes que buscan integrar la fe con la ciencia, la ética contemporánea y los movimientos sociales. Esto ha llevado a una reevaluación de las doctrinas tradicionales y un diálogo más profundo entre la relevancia de la teología en la vida diaria. Esto de que antes la teología estaba muy desconectada del quehacer social, yo siento que ahora está cambiando un poco. Ahora tenemos muchos tipos de teología. Ahora está teología científica, teología racial, teología feminista, hay hasta teología la queer, ¿no? Que es homosexual, y todas llevan a cierto tipo de reflexión. Algunas podríamos decir que es peor o mejor que otra, pero al menos está abierto el diálogo para hacer la teología más cercana a nuestra contingencia social. ¿Ya? Voy a volver a ver si alguno tiene alguna pregunta. Hermanos, ¿algún comentario hasta el momento? ¿O pregunta, duda? No sé si vas a hablar también de hermenéutica o solo de teología. Hoy día solo vamos a hablar de teología, pero próximamente sí vamos a hablar un poquito de hermenéutica, de exégesis, para explicar un poquito en qué consiste. Pero hoy día no. Gracias. Cuando lo hagamos, ahí tú nos ayudas un poquito, Arlindo. Bueno, gracias. ¿Ya? Vi que escribió aquí, que escribió Gabriel, me parece. Dice, debemos ser imitadores de Cristo y asimismo los más jóvenes verán los ejemplos, el pastor entiende. Que ya lo leímos, parece, ¿no? Sí. Y Gabriel dice, me considero un teólogo laico. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros es así, laico, ministerial. No sé si alguno de ustedes es profesional, pero al menos yo no. ¿Ya? La mayoría aquí somos... ¿Sí? ¿Mateo? Tienes la palabra. Sí, mi hermano. Yo también me considero un teólogo laico, ¿no? Y no sé si es que ustedes han pasado, pero han tenido más desaciertos que aciertos. Yo me he equivocado más de lo que he acertado y he tenido que cambiar algunas posturas a veces. Con el ámbito del mito historia, por ejemplo, de Génesis 1 al 10, creo que era. Sí, al 6 generalmente, pero al 10 sí también. Sí, la medida que va creciendo, que va aprendiendo, uno va modificando un poco sus creencias, ¿no? En relación a algunos temas, los va ajustando, a veces va renunciando a otros, va tomando otros. Es parte también del crecer cristiano y del crecer en teología también. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Algún otro comentario? Nos quedan 15 minutos. Ya nos queda poquito para terminar. Ya, vuelvo entonces. Estamos viendo las perspectivas modernas, las categorías. Las categorías principales, tenemos la teología, se puede clasificar en varias categorías. Tenemos la teología sistemática, ¿cierto? Que organiza y sistematiza doctrinas de diversas fuentes. La teología bíblica, que es la que principalmente se practica en las iglesias confesionales, se centra exclusivamente en el estudio de la escritura. Y la teología histórica filosófica, que examina la tradición y la razón. La teología apologética, que nosotros estamos ahora últimamente por todo el resurgimiento de la apologética, está un poco más familiarizado, que defiende la fe, ¿cierto?, a críticos y no creyentes, como lo que dice Pedro, da respuesta de nuestra fe. ¿Ya? Estos son como, hay muchas más, hay más categorías, pero estas son, diría yo, las principales, y las otras se desprenden un poco de estas, ¿no? Como las que yo le nombraba anteriormente. Ahora con todo este movimiento como más de corte filosófico, como el estructuralismo, el postestructuralismo, la teología también ha ido variando de solo estas simples categorías. Hay unas categorías mucho más complejas que estas, pero para nuestros propósitos, con que sepamos estas, pienso que es suficiente. Después ustedes solitos pueden profundizar en eso. La teología sistemática, la teología bíblica, la histórica filosófica y la teología apologética. Yo diría que la última, la teología apologética, fue por mucho tiempo no considerada teología.
La apologética incluso no se daba mucho en los seminarios y últimamente está teniendo más auge, ¿no? O mejor recibimiento. Proceso teológico. El proceso teológico consta de 3 etapas importantes. La declaración exegética, que busca entender el significado original de su contexto histórico. Como preguntaba recién Arlington, después vamos a profundizar más en la exégesis y la hermenéutica, ¿ya? Declaración teológica intenta extraer principios universales y verdades eternas, ¿ya? Todo esto es parte de lo que se hace cuando hacemos teología. Y la declaración hermenéutica, que aplica las enseñanzas a situaciones contemporáneas, haciendo un puente entre lo antiguo y lo actual, ya es decir, lo que se dijo en un momento inspiradamente en la escritura y crear este puente para saber cómo lo aplicamos hoy, es decir, extraer el principio, ¿ya? Todo esto entonces, proceso teológico. Declaración exegética, buscar entender el significado original, es decir, lo que el autor quiso expresar, que el Espíritu Santo le entregó al autor para expresar a su audiencia en el contexto histórico. Luego la declaración teológica, que intenta extraer los principios universales, ¿cierto? Y las verdades eternas. Y luego la declaración hermenéutica, que es la aplicación misma. Ese, así, básicamente es el proceso teológico. Posturas subjetivas que pueden considerarse erróneas. ¿Ya? Aquí hay algunas posturas que se tienden a tener en teología que están ahí. Ya, yo diría que por la radicalización a veces, porque pueden caer en estas consideraciones erróneas. El ejercicio de la teología puede surgir radicalizaciones o errores frecuentes. Por ejemplo, la teología liberal, ya que tuvo su mayor auge a finales del siglo XIX, principios del XX. La teología liberal tiene una sobre-racionalización, ¿ya? Una reducción de lo sobrenatural a lo natural del texto. Es decir, su tendencia a reinterpretar las verdades reveladas del cristianismo bajo criterios puramente racionales. Ese es el problema principal de la teología liberal y por la cual, aunque algunos crean que todavía está como en boom, no es así. La teología liberal fue refutada por el mismo Calvart, que algunos creen que es liberal, pues no lo es. Pero sí tomó un giro, ¿no? La teología liberal hoy podríamos aplicar a lo que se llama la metodología de la investigación, que es básicamente ciencias bíblicas, pero sin caer tanto en el exceso de la teología liberal, sino que es una mirada racionalista también, pero ya más desde la ciencia, ya no pretende hacer tanta teología como lo fue la teología liberal. ¿Ya? Como les digo, esta es una sobre-racionalización, o sea, todo lo racionaliza y todo lo lleva al pensamiento, es como el dato duro. ¿Se recuerdan cuando los que estuvieron en el estudio de la infancia del cristianismo, que a veces el autor nos parecía que era así, demasiado racional, mucho dato duro, sin reflexión, sin consideraciones sobrenaturales o del Espíritu Santo, o interpretaciones más espirituales? Ya, eso es un poco la teología liberal, aunque mucho más radicalizada, porque nuestro autor no era tan liberal, aunque lo era. ¿Ya? Bueno, tenemos la teología subjetiva, que este es otro error que se cae muchas veces, que se basa exclusivamente en las emociones y las percepciones individuales. Es lo que hablábamos antes del Dios me dijo, yo siento, en este momento aquí la palabra me está diciendo esto. Esa es una teología subjetiva. Toma el texto como si fuese de su momento y que está dirigido solo para él o para su congregación en ese instante. Y no extrae el principio bíblico ni toma el contexto, sino que es totalmente subjetiva para la persona del momento o el grupo del momento, y que es un error también. Y la teología exegética, que impone interpretaciones externas al texto sagrado, distorsionando su uso y su significado. O sea, es como tener una idea preconcebida y yo la busco en el texto y digo, ven, yo tenía razón, aquí dice. Y resulta que no dice eso, sino que es mi propia interpretación mal hecha, exegéticamente. Es como los que muchos repiten, por ejemplo, ¿cómo este versículo que siempre dicen? La mucha letra mata. La mucha letra mata. Se dice, no, estás muerto por la letra. Ya, ese es un tipo de interpretación así, exegética, ¿no? Teología exegética, que no considera el contexto, porque ahí no se está hablando que la letra mate, sino que se está hablando de la ley. Entonces, ese sería también otro tipo de teología exegética. Conclusiones: la teología es una disciplina accesible que entrelaza fe, razón y comunidad, ¿ya? Al comprender los perfiles de estudiantes, en este caso lo que conversamos hoy día, y las categorías teológicas, se establece un enfoque que evita extremos dogmáticos y relativistas, ¿ya? Promoviendo un estudio integral y práctico, como el ideal del teólogo laico que hablábamos recién. Así que, bueno, con esto terminamos por hoy día.
¿Algún último comentario antes de finalizar? Porque nos quedan, creo, como 3 minutos. ¿Sí, Misael? Adelante. En cuanto a las posturas que se pueden considerar erróneas, bueno, no sé si esté yo en un error, pero la postura liberal no sería como que la menos errónea. Digo porque, ¿Dentro de las demás, dices tú? ajá, porque digamos que en este tiempo la gente o la humanidad pues se ha ido por algo más, como que se ha ido más por el escepticismo y como que el racionalizar la fe, como que sería como que no sé, Una pienso yo. alternativa, dices tú. Mm, sí, podríamos decir que no encaja mucho con las demás, ¿no? Que hablaba de la subjetividad o de la exégesis. Claro, Claro. lo que pasa es que sí, tal vez es la que menos, podríamos considerar la menos equivocada, porque es la más racional, porque es hiperracionalista. Pero es tan hiperracionalista, es tan racionalista que se va al otro extremo, o sea, deja a un lado totalmente lo sobrenatural y la impartición del Espíritu Santo, o sea, llega al extremo de negar la resurrección, en la segunda venida, por ejemplo, que son bases cardinales del cristianismo. Entonces, en ese sentido, es su error, pero en la racionalización, si a lo mejor estudian la teología Moderada. liberal un poco más suave, podría ser. Aunque yo no lo recomiendo, ¿eh? Pero sí recomiendo estudiar ciencias bíblicas. Lo que pasa es que yo hago un poco la diferencia por las líneas de escuela que tiene la teología liberal. Pero leer un poco de ciencias bíblicas es bueno, o sea, sirve mucho, sobre todo cuando vas a hacer exégesis o hermenéutica, te sirve bastante. Hermano Miguel, ¿qué dice? Percepciones individuales, ¿puede explicar un poco? Las percepciones individuales, hermano, es cuando yo tomo el texto y pienso que el texto me está hablando solo a mí, que es para mí, que Dios me está hablando a mí con ese texto, sin considerar el contexto, ¿ya? Nosotros de la Biblia no extraemos cosas solo para mí, sino que extraemos principios bíblicos que se puedan aplicar a mi vida. Eso es lo que yo saco de la escritura, principios bíblicos. No que porque el versículo me dice, toma, ve y, no sé, toma un cántaro de agua y lánzalo, yo tengo que hacer eso. No me está diciendo eso el texto bíblico, sino lo que yo tengo que extraer es el principio que puedo aplicar a mi vida en diferentes situaciones. A eso se refiere con esas percepciones individuales. Ahora, eso no se refiere que uno no pueda aplicar un versículo, por ejemplo, un salmo, y sentir lo que sentía el salmista en ese momento y aplicarlo para mi vida. Claro que sí, eso sería una interpretación más inspiracional, ¿ya? Pero no tomarlo en un sentido concreto que esto es lo que Dios me está diciendo ahora en este momento, sino siempre tratar de tomar el principio bíblico del texto. No sé si me expliqué bien, hermano Miguel. ¿Ya? Ángelo, disculpa que no, recién vi tu mano. Sí, yo quería, bueno, agradecer rapidito por estas clases. La verdad es que, como dije al inicio, la verdad es que siempre he sido curioso, pero ahora que ya estoy metido acá, pues la verdad, digamos, sigo aprendiendo y es algo que me pone feliz. Siempre me ha gustado aprender. Y nada, agradecer que se Okay. puedan tener estos tiempos, porque la verdad es que sí hacen falta. Y bueno, desde que me pasaron este video de Pacheco, yo incluso he podido notar que es algo que nos ha estado cayendo a todos, digamos, Sí, a la iglesia en general, así porque es. dentro de mi propia iglesia he visto muchos cambios, que yo soy de las Asambleas de Dios y Mira qué bien. siempre he tenido un acercamiento con mis pastores, han sido muy cercanos, me conocen desde que era bebé, pero pues ahora he visto que han tenido muchos cambios y no sé, es como una postura un poco más honesta en las cosas. Sí. Si se cierra de repente, les termino de escribir en el grupo ya, porque queda como un poquito segundo. Así que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta, escríbanla ahí en el grupo y las respondemos, o un audio, lo que necesiten. Señor les bendiga, nos vemos el próximo sábado. Ahí vamos a profundizar un poquito más en algunas de estas cosas. Y dejan Gracias, preguntas, lo que quieran dejar. Señor les bendiga. Chao, saludos. maestra Miel. Nos vemos, hermana, hermanos. Chao. Feliz día a las Saludos. hermanas que son Chao. más. Bendiciones.